Hola y gracias por acompañarnos en un video más. En la Biblia, unas palabras que todos conocemos, se encuentran al principio y dice, en el principio Dios creó. El resto del capítulo se desarrolla como una imagen de cada parte de la creación siendo cuidadosamente hecha para cumplir un propósito, el propósito que Dios le dio. Y hay una frase que la encontramos varias veces, y vio Dios que era bueno, o Dios estaba satisfecho con lo que había hecho. A veces la gente trata de leer la historia de la creación como si fuera un libro de ciencia y no es una especie de alternativa al Big Bang. En cambio, es una declaración teológica radical que el mundo es lo que es porque un Dios amoroso lo quiso así. Vale la pena comparar esto con otras historias de creación de la época. Por ejemplo, en la mitología babilónica, el mundo fue creado a partir de un conflicto violento entre las deidades y los seres humanos fueron creados para ser esclavos de esos dioses. Entonces vivimos nosotros las historias que contamos. Imaginemos la diferencia entre una cultura entera fundada en la creencia de que el mundo fue construido sobre el asesinato y la esclavitud y una cultura basada en Génesis 1, que Dios creó el mundo por amor y bendijo a los seres humanos que creó. La obra de la creación, que fue buena a los ojos de Dios, Dios creó la tierra y todas las cosas que existen en ella. Cuando vemos la obra de la creación de Dios en Génesis 1, podemos ver que todas las cosas fueron creadas de acuerdo con la palabra de Dios. Así como los cielos y la tierra cumplen la palabra de Dios, nosotros también debemos hacer todas las cosas de una manera que sea buena a los ojos de Dios y vaya de acuerdo con los estándares. Por ejemplo, Dios dijo, sea la luz, y así se hizo. Dios dijo, sepárense las aguas de lo seco, y así se hizo. Entonces nosotros tenemos que también hacer la palabra de Dios, cumplirla. Si tratamos de hacer las cosas según nuestra propia manera y agradando a la gente, vamos a llegar a desobedecer a Dios y no logramos seguir las leyes y los decretos de Dios y perseguimos la desobediencia. Así que, aunque es un camino para la autodestrucción, y nosotros lo sabemos, llegamos a cometer la insensatez de considerarlo como algo bueno, el tomar nuestras propias decisiones, lejos de lo que nos recomienda Dios. Debemos de escoger el camino correcto ante los ojos de Dios y seguirlo con fe. La Biblia describe muchas cosas que fueron buenas ante los ojos de Dios, para guiarnos al camino de la salvación. Dios permitió que las obras de nuestros antepasados de la fe se escribieran en la Biblia, y a través de ello Dios nos enseña cuál es el camino bueno y correcto ante sus ojos. La fe de nuestros antepasados agradó a Dios. En la antigüedad, por ejemplo, los tres amigos de Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego, fueron arrojados a un horno ardiente porque se negaron a obedecer un decreto del rey de adorar ídolos. Ellos ni siquiera tuvieron temor de ser lanzados al horno ardiente y obedecieron la palabra de Dios, y él estuvo contento con ellos y los rescató. Los miembros de la primera iglesia mantuvieron la fe a pesar de las dificultades y de las persecuciones, y también fueron agradables ante los ojos de Dios. Ellos no cedieron, no se rindieron ante la opresión de Roma, y continuaron obedeciendo la palabra de Dios, sin importar qué dificultad o qué acontecimiento o sufrimiento les aconteciera, puesto que creían absolutamente en la palabra de Dios y la consideraban más preciosa que su propia vida. Salieron espiritualmente victoriosos, como los guerreros de verdad. Recorriendo el hermoso camino de la fe según la palabra de Dios, Dios nos ha permitido conocer la existencia de la verdad en esta época, a través de las enseñanzas de la Biblia. Dios también ha dicho que Él nos ha dado ejemplo para que hagamos lo que Él nos dijo. Además, que nos dijo que no añadamos más ni quitemos a la escritura. Si hablamos de la existencia de la verdad sin añadir ni quitar de las palabras de la Biblia, llegamos a la conclusión de que tenemos que vivir de acuerdo con las enseñanzas reveladas. Teniendo fe en la verdad, debemos obedecer fielmente las enseñanzas. Los que vivimos en esta época actual hemos sido llamados a vivir conforme a la palabra de Dios y hemos recibido muchas bendiciones. Entonces, para llegar a ser agradables ante los ojos de Dios, debemos de vivir de acuerdo a su palabra. Seguir el camino de la verdad también es una manera de vivir conforme a la palabra de Dios, seguir el ejemplo de Jesús, el ejemplo de los apóstoles. Él nos ha dado la Biblia para que podamos reverenciarlo, sintiendo lo mismo y siendo uno en espíritu y en propósito.
según su ejemplo. Entonces, como los que hemos sido llamados en verdad, debemos aferrarnos a la corona de la vida eterna que se nos ha prometido hasta encontrar esa brillante puerta de entrada al reino, pero siempre obedeciendo los mandatos y que Dios vea que lo que hacemos es bueno, que en un futuro, si se nos juzga, que se pueda escribir de nosotros y vio Dios que era bueno. Entonces, gracias por escucharnos en este video y nos vemos en uno próximo. Hasta pronto.